Salteño soy, churo y cantor, yo llevo un colle en el alma. Seguimos en Palabra de Campo y ustedes saben que una de las palabras de la semana fue el cambio, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poco por qué decimos que esa fue una de las palabras de la semana, pero cuando digo cambio también me quiero remitir a una charla que se dio esta misma semana también, donde ha participado el ex secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, quien anunció que va a hacer un documento con las 100 medidas que hizo. Bueno, increíble, increíble. Hay un tema con la comunicación del gobierno, porque nunca nos enteramos que hizo 100 medidas y ahora que ya está fuera las quiere anunciar. Y hay todo un tema ahí con la comunicación del gobierno, hay una cuestión con las redes sociales. Está claro que las redes sociales son las que en gran medida han llevado a Milei a la presidencia. Pero bueno, una cosa es hacer campaña y otra cosa después, o otra cosa es, digamos, lo que se habla, las charlas, que pueden ser hoy por hoy en este mundo tecnológico a través de las redes sociales, pero después otra cosa es el gobierno en sí mismo, ¿no? Con los formalismos y las instituciones que tienen que dar respuestas a los ciudadanos. Pero yo decía que la palabra es cambio porque gran parte de las últimas horas la información nos estuvo llevando a lo que pasa entre Mauricio Macri y Javier Milei, o entre el PRO y la Libertad Avanza. Me parece que es uno de los temas que sin duda podemos conversar ahora mismo con nuestro analista político, a quien le damos la bienvenida, Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿qué tal? Buen día, un saludo para todos. ¿Cómo les va? Muy bien, Seba. Yo decía que una de las palabras de las últimas horas es cambio, porque la mencionó mucho Mauricio Macri en su relanzamiento como titular del PRO, y además es una palabra que al gobierno le dolió un poco. Sí, la verdad que un Macri, que por lo que había trascendido antes de su reaparición y del acto que se llevó a cabo en La Boca, se creía que iba a ser, digamos, su discurso de esta tonalidad o incluso algo más fuerte en relación al gobierno de Javier Milei. Después se conoció que hubo un encuentro, una cena entre Milei y el expresidente Macri en la Quinta de Olivos, larga, 4 horas de duración, sí. Claro, muy larga, donde Macri le habría planteado su mirada, Milei también la suya, y también lo que sorprendió fueron las declaraciones del asesor más importante que tiene Javier Milei, Santiago Caputo, unas horas antes del acto de Macri, elogiando al expresidente de la Nación, quizás sabiendo que, bueno, parte de lo que Macri iba a decir lo apuntaría, como efectivamente después sucedió. Sobre todo sucedió más en las entrevistas que dio Macri que en el propio discurso que hizo en el acto en sí mismo, donde, bueno, ha dicho puntualmente que gran parte o todo lo que había hablado en su oportunidad con el propio Caputo no se había efectuado nada de lo que se había conversado, ¿no? Y además también habló de Karina Milei. Macri habló de seguir apoyando al presidente Milei a pesar del entorno, dijo. Y me parece que esto es lo sobresaliente, lo más fuerte, de una relación política que por ahora no tiene visos de encuadrarse en la unidad, por lo menos para el futuro, ¿no? Claro. Aquí lo que ha quedado más que claro es que Macri pretende mantener la independencia del PRO, con apoyo, por supuesto, a la Libertad Avanza, entendiendo que, bueno, Milei les ha ganado una batalla, les ha ganado la batalla justamente de lo que vos recién planteabas, la batalla del cambio, que se la adueñó Javier Milei desde el año pasado y sigue siendo él el abanderado de esa idea de cambio. Pero bueno, aquí hay una controversia que habrá que ver cómo evoluciona después de la reaparición de Macri. Hoy sábado va a reaparecer también Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Para ponerle un condimento también interesante a los expresidentes que han venido tallando, si vos querés, la escena política de la Argentina de los últimos 15 años, Macri y Cristina, que ambos tienen que posicionarse ante el fenómeno de la irrupción de Javier Milei, uno más cerca que el otro, el caso de Macri más cerca obviamente que Cristina Fernández de Kirchner, pero también te decía que ayer viernes, desde el oficialismo, de manera, no digo solapada, pero sí con alguna intensidad, también le salieron a contestar al expresidente de la Nación, ¿no? Diciendo, bueno, el rol de Karina Milei es muy importante, Guillermo Francos también se expresó en ese sentido, y el propio vocero, ¿no? Manuel Adorni,
que dijo no estar de acuerdo con la expresión de Macri de que en el gobierno hay sectores que siguen en manos de gente de Sergio Massa. Claro, exactamente. Que todavía el gobierno no las ocupó y que de alguna manera en esos lugares no tiene control. Sí, yo calculo que Macri se referiría cuando habla de sitios ocupados por gente que le responde a Sergio Massa. Quizá el más notorio, el más visible, es un ítem que hemos hablado en otras oportunidades aquí. Sí. Yo escribí mucho sobre eso, que tiene que ver con la conducción de trenes argentinos, Claro. que tuvo como novedad también a inicios de la semana que está finalizando la salida de su titular Luis Luque, que si bien es cierto, fue un hombre que fue concejal en el distrito de San Miguel del Frente Renovador allá por el 2017, que tuvo un vínculo con Sergio Massa. También es verdad que su permanencia, porque ya venía trabajando en trenes argentinos, pero su permanencia e incluso su ascenso como titular de esa empresa no había obedecido directamente a una gestión de Massa. Después, digamos, es muy largo para contar ahora, pero no había sido realmente una gestión del propio Massa pidiendo por la permanencia de Luis Luque, que ya directamente ahora ha quedado afuera, ¿no? Claro. Fue eyectado del gobierno. Quizá también Macri se refería, aunque no fue en este caso explícito, a funcionarios que en su momento también muy cercanos a Massa mantuvieron sus cargos en la aduana. El más, si se quiere, el más notorio es Guillermo Michel, que ya no está, por supuesto, en la aduana, pero bueno, no fue muy claro Macri. Me parece que en eso, bueno, si Macri dice que hay masismo en el gobierno de Milei, hubiera estado bueno que diga dónde, quiénes, cómo y cómo se gestó la continuidad supuestamente de sectores del masismo dentro del gobierno de la Libertad. Claro. Nada es casual, exacto. No, a ver, acá hay una verdad que es Vox Populi, que por supuesto los protagonistas nunca la van a confirmar en una entrevista, pero está muy claro que Massa tuvo mucho que ver en la construcción inicial de la Libertad Avanza, Claro. con reuniones, Sí. con gente muy cercana a Javier Milei, e incluso con el propio Javier Milei, con el despliegue territorial, y si vos querés, con hasta el financiamiento de la campaña de la Libertad Avanza en sus inicios, que después Milei cambia ese apoyo por el de Macri. A ver, uno podría decir, la campaña de Milei tuvo dos etapas. La primera de ellas en la construcción y en el despliegue territorial, donde tuvo el auxilio, si vos querés, de sectores del peronismo para poder, bueno, encontrar dirigentes que ocupen los lugares e incluso que pongan plata, que financien la campaña, porque esto no es gratis, tampoco vamos a ser inocentes en esta historia, ¿no? Uno no sabe, en estos casos, Seba, uno nunca sabe si es que en ese momento el Frente Renovador, formando parte de lo que era el Frente de Todos, lo hacía en pos de que creciera la Libertad Avanza genuinamente o básicamente para quitarle votos a lo que era Juntos por el Cambio. Pero era esta la intención, crear una tercera fuerza que de alguna manera le quitara votos al PRO o a Juntos por el Cambio. Esa fue la intención inicial, como la hacen históricamente los oficialismos. La había hecho al revés con la izquierda y el kirchnerismo. Pero claro, los oficialismos siempre tratan de generar o por lo menos detallar en el mapa de la oposición a su mayor conveniencia. Y esto no es nuevo, esto más dijo que la política misma. Divide y reinarás. Claro, divide y reinará. Eso es lo que en aquel momento sucedió. Después, la irrupción de Milei fue tan fulminante que terminó, digamos, es como el alumno que supera al maestro. Claro. Y después cuando lo superó, terminó acordando con Macri para garantizarse los votos de Juntos por el Cambio y sobre todo del PRO en la segunda vuelta. Es decir, si uno pudiera, digamos, describir esta situación, diría, la verdad es que Milei se sirvió de Massa y de Macri para llegar a la presidencia de la República. Tal cual. Es un buen resumen ese. Ese es un buen resumen. Seba, un capítulo, unas palabras por este capítulo extenso que está escribiendo día tras día, un nuevo número, que es el de Venezuela. Bueno, a ver, vos hablabas recién de las dificultades de la comunicación del gobierno, ¿no? Cuando iniciábamos la charla. Sí. Fíjate vos que en esto también ha habido alguna dificultad, sobre todo el día viernes,
con un posteo de la canciller Diana Mondino diciendo que Argentina reconocía el triunfo de Edmundo González, y después un comunicado de la misma Cancillería que ella maneja diciendo, bueno, vamos, todavía no lo confirmamos, claro, pero vamos a mostrar con la confirmación. Es una cuestión muy extraña de la comunicación que muchas veces sucede en un día donde, el viernes, por ejemplo, Uruguay confirmó que Edmundo González era el presidente de Venezuela, donde el jueves Estados Unidos también confirmó que Edmundo González era el presidente de Venezuela según su propia información, y una situación que no tiene otro destino para Maduro que la radicalización a partir de la violencia, que es lo que estamos viendo desde el domingo pasado a esta parte muy fuertemente allí en Venezuela, porque por lo menos hasta este momento que estamos hablando vos y yo en la mañana del sábado, el Consejo Nacional Electoral venezolano dijo que había ganado Maduro, el viernes emitió un nuevo boletín, pero nunca mostró las famosas actas que sí ha mostrado la oposición desde el lunes, desde el domingo a la noche y desde el lunes en adelante cuando lo publicó en su propia página de internet. Con lo cual, el destino de Venezuela, por lo menos en las próximas horas, es un destino donde va a haber cada vez más tensión y lamentablemente estamos viendo cada vez más violencia. Hoy va a ser un día clave en Venezuela porque la oposición, María Corina Machado, ha llamado a una movilización una vez más hoy, y seguramente va a haber una respuesta del oficialismo. Pero si vos querés, y trazamos un paralelo con lo que sucedió en la política argentina el año pasado, hay algunos puntos en común, y esto le pido a los oyentes que entiendan la comparación y por supuesto y salvemos todas las distancias que hay que salvar ante una realidad que tiene la Argentina y que ya venía teniendo Venezuela, que en algunas cosas son similares, pero son muy profundas, de mucha diferencia en profundidades en otras cosas. Pero aquí lo que pasó en Venezuela es que esta vez quienes se le rebelaron a Nicolás Maduro son los sectores que históricamente Maduro y el chavismo trató de contener y que allí es donde encontraba sus mayores respaldos, porque el asistencialismo de un Estado que se acostumbró en algún momento y en sus inicios del chavismo a asistir, a dar sin pedir demasiado a cambio, bueno, hoy se le termina dando vuelta porque esos efectos de un populismo muy profundo los estaba llevando a la miseria o los había llevado a la miseria y a prácticamente no tener absolutamente nada. Esa misma gente que se suponía era el destinatario de las políticas socialistas del chavismo es la que dijo basta, a diferencia de lo que pasó en otras ocasiones. No fue ni siquiera la ya desaparecida clase media venezolana, mucho menos la clase alta en Venezuela, que hoy vos fíjate, la clase alta en Venezuela está reducida a un muy mínimo porcentaje de su sociedad. ¿Y sabes quiénes son los integrantes de la clase alta? Me lo imagino. Los que están vinculados al gobierno, claro, los militares y algunos sectores empresariales que hacen negocios con quién, y con el gobierno, porque claro, así en Venezuela con otros no puedes hacer ningún negocio si no tiene algún tipo de aval del Estado. claro. Entonces ahí me parece que hay un fenómeno parecido a lo que sucedió en la Argentina el año pasado, donde, si vos querés, la base electoral del partido mayoritario dice basta y busca alguna alternativa. En este caso esa alternativa apareció no tanto en Edmundo González, que es una consecuencia, sino en María Corina Machado, que fíjate vos de dónde proviene, de la altísima sociedad venezolana, que fue víctima del chavismo. Su padre era un empresario siderúrgico cuya empresa fue en el gobierno de Chávez estatizada. Claro, tal cual. Seba, gracias por la charla, como siempre, como cada fin de semana. ¿Tenemos algo último, algo nuevo en sebastiandumont.com.ar? No, a ver, hablamos de esta simbología venezolana, sí, y que cómo además sí, lo de Venezuela le sirvió también al presidente Milei para potenciar la construcción de su polarización aquí en la Argentina. Es decir, Milei se para en un lugar donde lidera una corriente de opinión, tal como él se definió. Es decir, yo soy un líder de una mirada en el mundo, me claro, defino así, y Venezuela obviamente para esa mirada es un plafón importante en lo que se construye aquí dentro. Yo creo que Milei ha comenzado, al menos en su intención, no digo si esto lo hace de manera voluntaria o no, pero ha comenzado a lograr modificar lo que hasta ahora hemos conocido como kirchnerismo, antikirchnerismo, que antes siempre históricamente fue peronismo, antiperonismo,
para lograr un mileísmo antimileísmo, quienes están con Milei o quienes lo apoyan y aquellos que se paran enfrente. Hoy quizá la figura más emblemática no sea tanto Cristina Kirchner, sino el gobernador de la provincia de Buenos Aires, claro, Axel Kicillof, por todo lo que vimos en la semana también y la inversión de YPF y Petronas, que finalmente va a ser en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires. Abrazo, Seba, gracias como siempre. Abrazo grande, buena semana para todos. Igualmente, Sebastián Dumont, lo siguen en las redes sociales, en YouTube, en su canal, en Instagram, bueno, en todos lados lo buscan ahí a Sebastián Dumont, siempre con la información política y el análisis bien conciso, contundente, como para comprender un poco más la realidad, lo que vivimos día a día. Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra.